Usted va a decir, pues entonces nosotros no la vamos a tener. No, sí la puede tener, porque la Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, si nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, entonces nosotros debemos de tener un poder de autoridad que lo traemos desde la cabeza. Amén. Entonces, miren cómo dice aquí la Biblia, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. No puede salir del lugar santo sin profanar el orden del lugar santo, porque el óleo que le consagró a su Dios, dice, permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza. Yo soy Yahvé. Le estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Entonces, fíjense lo que está diciendo, porque el óleo que le consagró, que lo consagró a su Dios, permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza. Entonces ahora entienda usted por qué se ungía a alguien que iba a servir en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué se unge a alguien cuando, hermano, se le ordena para que sirva en algo? ¿Por qué cuando hay algún enfermo en la iglesia, dice la Biblia, los ancianos únjanlo con aceite? Y dice, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y fíjese lo tremendo, hermano, dice, y el Señor lo sanará. Entonces el asunto aquí es, a veces pasa que usted puede estar enfermo por una opresión, usted puede estar enfermo por espíritus también, y espíritus que lo están enfermando, y usted no sabe, dice, la medicina no me hace nada. Venga, ahorita vamos a orar. Señor, cualquier pecado que haya cometido este hermano o esta hermana, pedimos que lo perdones, y todo espíritu que lo esté atormentando, ahora mismo lo atamos, lo echamos fuera. Entonces, ¿desde dónde empieza el malestar? Desde la cabeza. Fíjense que tremendo, hermanos. Los demonios toman el control de la cabeza de uno. Entonces, cuando uno está en esa situación, uno ya no actúa de manera que uno es el que toma decisiones, sino los espíritus que traen atrapada a la persona. Pero la oración de fe dice, sanará al enfermo. Entonces aquí es donde llegamos a entender nosotros que nos dieron un poder para liberar, un poder para sanar, pero también tenemos que ponerle corona al que estamos ministrando, para que él aprenda a entender el poder que le han dado, porque la corona está hablando de poder, está hablando de autoridad, pero está hablando también de alguien que sabe tener sus pensamientos en orden, porque está ciñendo su cabeza. Entonces aquí dice que el óleo que lo consagró a su Dios permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a entender cómo pensamos, cómo miramos las cosas dentro del cristianismo. Mire, yo puedo decirle a usted, hermano, yo bendigo a Dios porque cada día veo en el Señor cosas nuevas. Yo digo, qué lindo es el cristianismo, qué hermoso es caminar con Dios, qué bonito nos enseña el Señor en su palabra, qué hermoso aprendemos a través de lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todas esas cosas, quiere decir que nosotros estamos aprendiendo, hermanos, a reconocer que nos pusieron una unción sobre la cabeza, la cual no va a permitir que el enemigo atrape nuestros pensamientos, sino que vamos a traer pensamientos, hermanos, como dice la Biblia, pensamientos puros, pensamientos limpios. Amén. Bueno, ahora miren, entonces aquí está hablando de traer una diadema sobre la cabeza. Traer una diadema sobre la cabeza está diciendo traer liberación, traer autoridad, traer poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que aprender, porque si usted viene a la iglesia y usted no aprende nada, entonces usted no sabe a qué vino. Pero si usted viene a la iglesia y usted dice, ay, eso que hoy el señor pastor yo no lo había oído o no lo había entendido. Entonces cuando usted empieza a poner atención, usted empieza a darse cuenta que hay una unción que desciende. ¿Sabe usted que la Biblia habla en el Salmo 133, es verdad? Si me acuerdo ahorita. A ver, ayúdenme, ¿sí? Donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. 133, ¿verdad? Es estar los hermanos juntos en comunión. ¿Y saben qué empieza a decir? Es como el buen óleo que baja de la cabeza del sumo sacerdote por su barba, dice,
y baja por sus vestiduras, empieza a nombrar los lugares por donde baja. ¿Sabe por qué? Porque está hablando cómo Dios ministra el cuerpo, que es su iglesia. Entonces está diciendo, pero que todos observaban la unción que descendía de su cabeza. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Mire, porque si usted vive dentro del cristianismo y no entiende qué significa la unción, entonces puede que usted se adapte a una iglesia religiosa, puede que usted se adapte a cualquier religión y hasta diga, como dicen todos, todas las religiones llevan a Dios. Y yo le pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, la Biblia no lo dice, pero toda la religión no. ¿Pero quién dijo eso? Es como aquellos cristianos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. Y yo le digo, ¿dónde dice eso la Biblia? No, pues en ninguna parte, porque no está en la Biblia. Son dichos que la gente del mundo se inventa, que hay que echarse una ayudadita para que uno salga adelante. No, deje que Dios lo ayude, y cuando Dios le ayude usted va a entender cómo esforzarse más. Entonces aquí habla de cómo observar la unción en la cabeza. ¿Por qué había que observar la unción en la cabeza? Es como decir que vengan todas las doncellas y que observen la corona con la que es coronado el rey. ¿Por qué poner una observancia en la corona sobre la cabeza, hermanos? Porque mire, si yo le pregunto a usted, y ahí usted va a entender, ¿está usted aquí hoy? O su mente está divagando, híjole, yo tenía que estar hoy viendo el partido de fútbol. Híjole, juegan aquellos y los otros. A ver si pongo un audífono aquí que el pastor no se dé cuenta y voy a estar escuchando quién va ahí. Pero de repente el culto se va a hacer ¡gol, gol, gol! ¿Y ahora qué le pasa? Entonces se va a delatar, ¿verdad? Quiere decir que su mente no está aquí. Se está dejando poner algo que no viene de Dios. Entonces por eso la unción había que observarla como observar la corona sobre la cabeza, porque es ahí donde se ponía atención. ¿Qué trae la corona sobre la cabeza? Aquí dice que la unción que está sobre la cabeza es como una diadema con la cual se consagró a aquel hombre. Entonces quiere decir que cuando a alguien le ponen corona es que se está consagrando. No es alguien, por eso mire, hermano, yo creo que tal vez a los hermanos la cabeza se les viene así en el culto, hermano, porque les ponen una corona muy pesada, ¿no? Sí, fíjese que la Biblia dice que la corona que le pusieron a David pesaba un ciclo, hermano, o un talento, dice. Y fíjese que yo estaba observando cuánto pesa un talento, y dice que son como 34 libras. Y si usted dice, pastor, ¿y cuántos son 34 libras? Son 10, 20, 30... 17 kilos. Sí, 17 kilos, gracias. Mire, hermano, usted va a decir, ¿qué corona tan pesada? Por esa razón de que se les va así, o así, ¿verdad? Entonces, mire, para que no haya eso, a usted hay que observarle qué le pusieron sobre su cabeza, para que usted se afirme en su manera de pensar. Mire, esto es lo que habla la corona, porque aquí habla unción. La unción es una corona que tiene que ayudar, nos va a ayudar a que nuestros pensamientos se afirmen. Fíjese que buena cosa, dice la Biblia, es afirmar los pensamientos, dice, con el consejo. Entonces, mire, cuando una persona no tiene consejos firmes, es una persona como loca. Yo me acuerdo que yo molestaba mucho a unas muchachas allá con Ecatepec, que eran hermanas de un amigo que me llevó a un lugar a mí a predicar. Y ellas decían que cuando ya en ese tiempo estaba de moda el menudo, que le llamaban, no la comida, sino que el menudo era aquel grupo de parchis, decían también, ¿no? Aquel grupo de chamacos que traían bailando de Puerto Rico, no sé dónde los traían, y ellas dicen, ay, cuando yo estaba ahí, ay, no me desmayé. Ustedes son locas, les decía. Así les decía, y les daba risa, pero ustedes son locas, les decía, ¿por qué se tienen que desmayar? Esa es una locura, ese no está bien de la cabeza, les decía yo. Entonces, miren, hermano, aquí es donde entonces llegamos al punto. Traer una corona sobre la cabeza quiere decir aprender a tener bien nuestra forma de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la unción es importante sobre la cabeza. Miren qué importante. Fíjense, hermanos, que aún están los pastores, para que los bichos y las plagas no se le acerquen a las ovejas, les ungen la cabeza. Qué tremendo. Usted va a decir, le ungen la cabeza con aceite. Y entonces, pero al ungirla ya los animales ya no se les acercan. Entonces podríamos decir que es una forma de cómo se puede contaminar la vida de una persona por no traer unción sobre la cabeza. Quiere no saber pensar.
Entonces cuando una persona no sabe pensar, hace muchas locuras. Mire, es que como que a usted le digan, mire, como que antes le decían a uno, sabía que usted salió afortunado porque le salió una tarjeta de crédito de Bancomer. ¡Ay! ¿Y cuánto puede usar? La puede usar y va a tener en su tarjeta 150,000 pesos. ¡Qué dineral! Nunca he tenido tanto. Ajá. ¿Y sabe cuántos son los intereses que le cobra esa tarjeta? El 50%. ¿Y cuánto es eso cuando yo me gaste, un ejemplo, si me gasté 5,000? Casi el doble de lo que usted pidió en pago neto, pero si atrasó, ahí es donde se lo comen los intereses. Y va a estar usted, va a ir al culto a llorar y así le dice, Dios, libérame de esa tarjeta, Dios, libérame de esa deuda, porque ya no sé qué hacer. Fíjense, pero como el que no tiene bien la cabeza piensa que tener tarjeta de crédito es muy bueno, es buenísimo, dice. No, hermano, no es buenísimo. Si no la sabe usar, hasta la cárcel puede ir a parar. Entonces aquí llegamos a la situación. Qué importante es que nosotros entendamos por qué debemos de tener corona sobre la cabeza. Ahora bien, la palabra corona es una palabra que viene del hebreo, que se pronuncia neser. Neser propiamente dice algo apartado. Dedicación, fíjese que al que se le pone la corona neser es alguien que fue apartado para Dios, es alguien que fue dedicado para Dios. Neser dice de un sacerdote o de un nazareo. Mira, el que se le ponía una corona era a un sacerdote o a un nazareo, porque se apartaba para Dios o era dedicado para Dios. También de aquí dice concretamente rizos, dice, no cortados. Usted ha visto judíos que traen unos, ¿cómo les dicen algunos? Caireles, ¿cómo les dicen otros? Rulos, ¿cómo le dijéramos en Guatemala? Colochos. Bueno, se le interpreta de la forma para que usted lo entienda, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo entienda, dice aquí rizos. ¿Aquí cómo le dicen? Chinos. Pero los chinos son así, hermano. Caireles, van así. Cuando usted ve a un sacerdote judío que trae sus caireles así, es porque él está consagrado, él está dedicado. Cuando usted ve a un cristiano que sabe pensar, dígale, este está dedicado, este está consagrado, este trae una corona de dedicación y de consagración, es apartado para Dios. Trae una corona neser, esa es la corona neser, que está dedicado o que está apartado para Dios. Y dice, rizos no cortados, también corona de realeza, apartamiento, cabello consagrado. Miren, hermanos, muchos creen que el andar peludos no es pecado. Dice, no, pastor, si no es pecado, yo puedo venir bien hippie aquí y no hay problema. Y hasta haciéndoles, mire, ¿sabiste que este signo no hay que hacerlo? No. Muchos creen que ese signo es un signo de amor y paz, pero es un signo que se hacía dentro de la secta desde muchos años atrás. Si usted ve figuras de sacerdotes paganos, hacían esos signos, que muchos creen que es amor y paz y no es amor y paz. Está hablando de muerte y destrucción, ese signo. Entonces, ahora, apartamiento, cabello, consagración. Entonces, cuando una persona se dejaba crecer el cabello con caireles, para que lo entendamos mejor aquí, era porque estaba dedicado a Dios, estaba apartado para Dios, estaba consagrado a Dios. Miren qué importante. Pero hoy, si alguien se deja el pelo así bien largo, es porque trae cierto desorden o trae ganado en la cabeza o algo por el estilo, ¿va? Pero no porque realmente, hermanos, sea que está consagrado, ¿no? El apóstol Pablo dice que al hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello, cuando por el contrario la mujer le dice que le es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Se da cuenta que es diferente? Sí. Mire, cuando yo veo a una hermana que está pelona, yo le digo, hermana, se cortó el pelo como hombre, no puede usted servir. Pastor, ¿por qué no? Es que hace mucho calor, pastor. Discúlpeme, pero si usted ve una mujer allá afuera, puede decir, esta es lesbiana, ¿verdad? Se ve como hombre. Así. Sí, también se malinterpreta. Tal vez no lo es, pero se cortó el pelo como hombre porque
que dice que hace mucho calor, pero ¿qué dice la Biblia? A la mujer que no quiera cubrirse la cabeza, dice que se corte el cabello o que se rape, dice. Mire, entonces cuando un varón se lo deja crecer, el apóstol Pablo empezó a enseñar y a decir, le es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Mire, qué diferencia. Pero entonces, ¿por qué los nazareos? Ellos porque tenían un pacto con Dios. Y desde el vientre eran escogidos de esa forma. Pero si el que tenía los caideles, en ese tiempo de la ley, si moría alguien y él no se daba cuenta y moría a un lado de él, quedaba contaminado, tenía que raparse la cabeza. Se acabó el nazareato. Entonces miren, aquí vemos lo que significa entonces corona, necer, y lo que significa ser coronado con necer, dedicado, consagrado, como sacerdote o como nazareo. Amén. Bueno, segundo libro de Reyes 11, verso 12 dice, entonces el sacerdote pidió al hijo del rey que se acercara y le puso la corona y los brazaletes reales, lo proclamaron rey y lo consagraron, dice, todo el mundo aplaudía y gritaba y decía, ¡viva el rey! Mire hermano, ¿qué hicieron cuando lo dedicaron? Dice que le pusieron la corona y le ponían unos brazaletes en los brazos, hermano. Mire qué tremendo. Y usted va a decir, hermano, entonces no es pecado usarlo. No, nada más cuídese de los rateros. No nada más si va a la Ciudad de México, mucho cuidado. Nada más si va a Toluca, tenga cuidado en las calles, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque si ya es una tentación traer oro en lugares que no es correcto andar trayendo oro a la vista porque se lo arranca, lo asaltan, le dan un susto de aquellos tremendos, ¿verdad? Entonces aquí está hablando y le pusieron la corona y los brazaletes, dice, y lo proclamaron rey. Fíjese que este sacerdote, hermano, desde niño lo ungieron como sacerdote y le pusieron la corona porque era hijo del rey. Pero hubo una mujer que se llamaba Talía que mató a todos los hijos del rey para quedarse ella como reina, y a este no lo mataron porque lo escondieron. Y entonces con el tiempo los sacerdotes lo sacaron para consagrarlo como rey, hermano. Entonces, aparte de que alguien sea rey, también tiene que ver la consagración que tiene. Fíjese que la Biblia dice que cuando los impíos gobiernan, dice que el pueblo no tiene paz, vive perturbado, pero cuando gobierna el justo, dice, el pueblo tiene paz. Entonces ahora aquí vemos la diferencia de ponerle corona necer a alguien. Quiere decir que ponerle corona necer a alguien es que a la vez de traer corona va a traer consagración. ¿Y qué significa la palabra consagración? Consagrado quiere decir apartado para Dios. Entonces usted va a decir, entonces si yo estoy consagrado, no es que yo me vista de una forma o de un color para decir que estoy consagrado, o que me encierre en un convento, no, tampoco eso, sino que es que usted lleva una vida donde usted ya no vive como vive el mundo, si usted empieza a vivir como Dios le enseña su palabra, cómo usted debe llevar su consagración y su dedicación a Dios, porque usted trae una corona necer. Amén. A ver, ¿sí entendió qué es corona necer? A ver, dígame. Es consagración a Dios. Es dedicado a Dios, consagrado a Dios. Entonces usted va a decir, entonces puede haber, ahora la pregunta sería, ¿usted se podría consagrar y dedicar a Dios? ¿O eso solo es un llamado para los pastores? No. Es un llamado para todos. Entonces, ¿por qué? Porque dice que ahora cuando Cristo muere, abre el camino, dice, vivo a través de su cuerpo. Entonces ahora todos podemos entrar a la presencia del Señor. Y entonces, hermanos, al hablar que podemos entrar a la presencia del Señor, ¿quiere decir que ahora nosotros somos reyes y somos sacerdotes? Una, porque sabemos entrar a la presencia de Dios, y otra, porque estamos consagrados como reyes. Tenemos un poder, tenemos una autoridad grande que viene desde nuestra cabeza. Amén. Y mire, aquí entramos a otro punto. Cuando dice consagrados de la cabeza, ¿se acuerda usted que la Biblia, cuando habla de la gloria del varón, cuando habla de la gloria de la mujer, hermanos, habla que dice Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de, dice Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, dice, y el varón, ¿qué dice? Es la cabeza de la mujer. Entonces aquí hay que coronar al varón, ¿verdad? Pero el varón, como ama a su mujer, la corona también a él, pero no para que ella gobierne sobre él,
Porque a veces se confunde el papel, hermano. A veces la mujer dice, yo también tengo autoridad. Dice, mira, yo también traigo corona. Dice, sí, pero tu corona es en un mando después del mío. Va a decir, ¿y por qué no solo directo de una vez sin necesidad de después del varón? Porque te hicieron bajo la cobertura del varón y te pusieron ahí. Entonces miren, hermano, necer, tener una corona y hablando con poder en los brazos, porque le pusieron brazalete, está hablando que tenía un poder que le pusieron en los brazos. Entonces ahí llegamos al punto de cuando nosotros ponemos manos, hay ministración de poder, de bendición, o con solo levantar la mano hay ministración de poder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, miren, Zacarías 6:11, con el oro y plata recolectados harás una corona que pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Qué corona le pusieron? A ver, ayúdenme a predicar. Usted, yo lo veo muy distraído hoy. ¿Qué corona le pusieron al sacerdote, hermano? De plata. ¿De oro? Y de plata. ¿Qué significa en la Biblia el oro? ¿Qué significa en la Biblia la plata? ¿Por qué a él le pusieron una corona que llevara oro y plata? Porque era sumo sacerdote. El oro está hablando de que el poder de Dios está sobre él. La plata está hablando de que como sumo sacerdote puede interceder para que Dios perdone los pecados. Porque se acuerda usted que cuando entregaron a Cristo pagaron 30 piezas de plata por crucificar a Jesús y darle muerte. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Cristo nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Entonces quiere decir, la plata está hablando de un poder que va a redimir vidas, que va a cambiar vidas. Amén. Entonces aquí entonces ahora llegamos al punto de decir, hermano, nosotros entonces tenemos poder de poder bendecir a otros. Fíjense, hermanos, mire, hubo un tiempo que yo decía, híjole, este llamado que Dios me ha dado está tremendo, dije, porque me piden que ore por alguien para que Dios lo sana. Sí, Dios lo sana, pero me piden para que ore por alguien que se muere y también se muere. Entonces yo me quedé asombrado y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me diste ese poder? Fíjense, hermanos, hay un hermano que viene a predicar aquí, su suegra no se podía morir. Una semana, hermano, bien mala, pobre, y no se podía morir. Llevó a los hermanos donde él se congregaba en ese tiempo y nada. Y me habló, hermano, ¿usted podrá venir a orar por mi suegra? ¿Y dónde está ese? Sí, hermano. Y yo le dije, ¿qué quiere? ¿Que Dios la sane? ¿O que ya se la lleve? Hermano, que ya se la lleve porque está sufriendo mucho. ¿Y sabe qué hice, hermano? Cuando me paré al lado de su cama empecé a sentir lo que estaba pasando con él. Y el Señor me dijo, ella ha entrado en agonía. ¿Y sabe usted por qué entra en agonía algunas personas y no se pueden morir? Porque tienen que ponerse a cuentas con Dios. Y aunque ya están delante de Dios, tienen que ponerse a cuentas antes de irse. Entonces Dios los pasa por la agonía, donde usted diga, voy a pagar por mis pecados, o voy a confesar mis faltas, o voy a ponerme a cuentas con el Señor. Entonces, como sacerdote de Dios y como pastor, Dios me dio corona. Tengo poder y tengo autoridad. Entonces usted va a decir, pastor, pero si ya casi está más allá que aquí, ¿qué puede hacer usted? Yo puedo decir, le perdono los pecados. Usted va a respingar ahorita y me va a decir, si usted no es Cristo para que le perdone los pecados, ¿es correcto eso? ¿Puedo decirle, te perdono los pecados? No. ¿Quién dijo no? ¿Usted? No, yo no. ¿Quién dijo no? Entonces, ¿qué dice la Biblia cuando el Señor le dice a Pedro? A quien le retengan los pecados, le serán retenidos. Y a quien le perdonen los pecados, le serán perdonados. Ahí está, es una base bíblica. Entonces yo, basado en esa palabra, le dije, mujer, tus pecados te son perdonados. Y se empezó a estirar. Mujer, eres perdonada en el nombre de Jesucristo. Ahora yo te traslado al reino de la luz y te entrego en las manos del Señor. Entonces cuando yo salí me dice el hermano, ¿qué pasó?
Hoy se va, le dije. Hoy se va. Venía yo para acá, hermanos, y me dice el hermano, ya falleció mi suegra. Ese es uno. Llego a otro hogar que una hermana en la iglesia me dice, la suegra de mi cuñada, pastor, se está muriendo y no tiene a Cristo. Y yo, qué terrible. Y lo más tremendo, ¿saben qué es? Que ya no hablaba, pero solo tenía los ojos abiertos, así, y no hablaba. Entonces yo empecé a interceder, le empecé a hablar y a decirle, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Pero le digo, como ministro de la palabra, yo vengo para que usted confiese sus pecados, intercedo para que sus pecados sean perdonados. ¿Y sabe qué dije? En el nombre de Jesús yo ato las enfermedades y la pongo en las manos del Señor. Entonces llegó su hijo, el más grande, y le dijo, si en 1 hora o 2 horas, le dijo, su mamá no pide comida, su mamá se va en ese momento con el Señor. A las 2 horas me habla, ya falleció. Estoy así, hermano. Por eso yo pregunto antes, yo quisiera que todos me dijeran, no, oren para que Dios la salve. Pero si la voluntad de Dios ya es llevársela, entonces yo tengo que hacer uso de la autoridad que Dios me ha dado, porque Él me ha puesto una corona en la cual me ha dado autoridad. Entonces cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, te he dado autoridad de perdonar pecados y de retener pecados, entonces, hermano, quiere decir que en la vida ministerial tenemos ese poder para hacerlo. No todos lo pueden hacer. Otra vez me habla un hermano y me dice, yo sé que Dios le habla a usted, me dijo, desde Estados Unidos. Yo iba corriendo para el culto y me dice, ore por este hermano. Le dije, voy para el culto. Ya, hermano, voy apurado. Y le dije, y me dice, yo sé que Dios le va a hablar. Después del culto me dice, y que viene la voz del Espíritu, hermano, en ese momento, y me dice, a él yo ya lo tengo en una transición. Hermano, me dijo el Señor que ya lo tenía en su trato a él. Le dije. Terminando el culto, hermano, yo recé y él me habla, ya se fue, hermano, ya había muerto. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué necesitamos entender el poder que tenemos cuando tenemos la corona de ser? Porque tenemos un poder de autoridad que no cualquiera lo tiene. Entonces, pero sí el requisito es dedicación y entrega. Porque no solo que usted diga, pero yo ya voy a la iglesia a benecer. No, si no se trata por la iglesia a benecer, se trata porque usted ya fue dedicado a Dios. Ya está consagrado a Dios, ya tiene la corona Neser sobre su cabeza. Y entonces le dan el poder. Por eso el traer corona de plata está diciendo que ya tenía poder para perdonar pecados. Miren, hermano. Y ahí le va otra. Cuando Cristo, hermanos, esté en la tierra, dice, he aquí, dice, le doy poder de hollar sobre serpientes y escorpiones. Pero también les dijo, y cosas mayores que estas haré, les dice, porque ahora yo voy ante el Padre. Cosas mayores haríamos. Entonces ahora entendamos, no hablemos lo que no está en la Biblia, porque yo sí le puedo decir a un sacerdote católico, ¿y usted quién es para que perdone pecados? Y le diga a la gente, tus pecados te son perdonados, si usted ni convertido es, usted ni salvo es. Pero si hubo un siervo de Dios que dice, tus pecados te son perdonados, Dios lo hace, hermano. Mire, una vez llegué al hospital, una mujer la mandaron a comprar la caja directamente al hospital porque su esposo tenía un mes conectado a la máquina y no había respondido. Y me dijo, pastor, y ella no era cristiana, pero ella creyó que Dios iba a hacer algo. Me dijo, ¿podría orar por mi esposo? Porque me acaban de mandar a comprar la caja. No se preocupe. Ahorita que llegué al hospital lo voy a encontrar sentado y platicando con las enfermeras. ¿Y sabe qué hice yo cuando llegué? Me acordé nada más de su apellido. Se apellidaba Zacatenco. Entonces yo le dije, Zacatenco, tus pecados te son perdonados. Ya le decía Zacate, ¿verdad? Pero le dije, Zacatenco, tus pecados te son perdonados, le dije.
sé sano en el nombre de Jesús. Y empezó a estirarse. Cuando ella llegó, lo halló sentado y platicaba con las enfermeras. Pues ahora entendamos que traer la corona de ser es traer poder y autoridad de liberar a la gente de sus pecados. Ese es el asunto, de que muchas veces nosotros creemos que ser un sacerdote de Dios es nada más por traer una corona. No, es que la corona representa que traemos un poder, porque era de plata, para perdonar pecados. Y si era oro, es porque la presencia de Dios también está sobre su cabeza. Mire, dos cosas importantes. La presencia de Dios está sobre su cabeza. Ahora, segundo de Samuel 12:30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, dice, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Ahora, cuando aquí dice que David tenía una corona de oro sobre la cabeza, pero que tenía, ¿qué dice ahí? La corona que tenía, piedras preciosas. Usted sabe que las piedras preciosas representan los dones que da el Señor, que da el Espíritu Santo. Entonces, imagina, si usted tiene corona y tiene piedras preciosas, quiere decir que tiene dones de parte de Dios para sanar enfermos, para resucitar muertos, para liberar oprimidos y para predicar el Evangelio de Dios, hermano. Entonces aquí vemos nosotros lo importante de traer corona, hermano, de que no solo yo soy cristiano. ¿Eres cristiano descoronado o cristiano coronado? Esa es una pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dentro de las coronas vamos a encontrar que la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, porque la corona representa un poder grande sobre la cabeza. Representa que nosotros tenemos a Dios como una unción sobre la cabeza. Entonces, cuando dice que David traía una corona de 1 talento sobre la cabeza con piedras preciosas, quiere decir que traía un poder de manifestaciones en su vida, porque había sido investido con poder desde su cabeza. Amén. Como lo muestra la Biblia con el sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Traía una unción desde su cabeza. Entonces, ahora eso tenemos que entender. Hermano, ¿qué pasa en tu hogar cuando se enferma tu esposa o cuando se enferman tus hijos? ¿Qué haces? ¿Te quedas quieto? Dicen, no, ya me lo llevo allá al doctor, o una de Simi que haya por ahí, o una del ahorro. No. ¿Qué es lo primero que debes hacer si tú recuerdas que traes corona sobre tu cabeza? Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y dónde ponemos las manos? ¿Cómo las ponemos? Sobre la cabeza. En el nombre de Jesús. Que ahora se han hecho milagros, que ahora se han hecho liberaciones, que ahora se han hecho sanidades. ¿Cuántos vienen enfermos? ¿Alguien viene enfermo? Betania. ¿Quién más viene enfermo? Ya hasta su nombre se me olvidó, que no la veo. ¿Cómo se llama ella? ¿Usted la conoce? ¿Ah, sí la conoce? ¿Cómo se llama? Aide. Betania, Aide. ¿Quién más viene enfermo? La hermana, también ya se me olvidó su nombre. Griselda. Hermanos, yo voy a conocer a mis ovejas por su nombre, pero ya no las veo por un buen rato. Betania, Aide, Griselda. ¿Quién más viene enfermo? Bueno, el hermano allá atrás. Ahora, también la hija de Ami. Pero ahora, ¿quiénes vienen oprimidos? ¿Quiénes sienten ansiedad? Ansiedad. Depresión. ¿Quién trae depresión? Bueno, otras enfermedades, no las vamos a mirar. Póngase de pie. Ahora, los que no están enfermos, levanten sus manos. Es traer poder y autoridad. Atará. Atará es una palabra, hermanos, hebrea, que habla sobre traer corona o diadema. Aquí en Atará, miren,
Cantares 3:11 dice: salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Mi hermano, una corona que da la madre al hijo. Entonces aquí podría usted decir: salgan a ver cómo he coronado a mi hijo. Y cuando hablamos de la coronación a Tará, es que se le va a decir a la gente: vean cómo yo le he dado autoridad a mi hijo, cómo lo he bendecido. ¿Qué hacen algunas madres cuando se enojan con los hijos? Ay, pero si te ha de ver, qué mal te va a ir, peor de como me hiciste a mí te va a ir. Lo está maldiciendo. En lugar de poner una corona sobre su cabeza, lo está maldiciendo. Borracho igual que tu padre vas a ser, o peor que él tal vez. Hermano, eso es coronar con maldición. ¿Se acuerda usted que a Jesús lo coronaron, pero lo coronaron con burla? Pero ellos no saben que lo estaban coronando porque él era el rey, pero estaban coronando con sufrimiento. Pero creo que es la misma palabra Tará. Entonces aquí, hermanos, es importante decir: vean cómo lo coronó su madre. Entonces quiere que una madre tiene que aprender a coronar a sus hijos, y cuando pone sus manos sobre su cabeza es como que lo esté coronando. Te corono con las bendiciones del Altísimo, te corono con el gozo y la alegría, te corono con la paz y la fortaleza, te corono con un carácter noble, te corono con el carácter de Dios, te corono con las bendiciones del Altísimo. Vean por qué mi hijo es así, porque yo lo coroné. Mi hermano, qué tremendo. Entonces ahora mire, hermano, dice la corona con la que lo coronó el día de su boda. ¿Qué le diría, hermano? No te vayas a dejar matar. Ahí te aprieta bien los cinturones. Mucho cuidado, sé hombrecito. Yo no sé, yo le estoy comentando a usted, ¿verdad? ¿Cómo le podrá hacer una mamá cuando corona a su hijo en el día de su boda, hermano? Salgan a ver, mujeres de Sión, cómo lo coronó su madre en el día de sus bodas. Dice, hermano, esto es tremendo, porque nosotros vamos a presenciar una coronación también, donde el Señor será coronado en el día de su boda. Amén, el Señor Jesucristo, cuando se case con su iglesia. Pero aquí vamos al asunto de, hermano, entender cómo una madre puede coronar a sus hijos. Fíjese que es muy importante, porque muchas veces hay madres que coronan a los hijos, pero con muchas maldiciones, con muchas desgracias, con muchos fracasos, con muchas derrotas, con muchas frustraciones. Si usted está viendo que su hijo está fallando, usted en fe dígale: yo declaro que vas a ser un gran hombre, y así te corono. Yo declaro que aunque ahora veo vicios en tu vida, o veo malas costumbres en tu vida, o veo malos hábitos en tu vida, pero yo te corono con una formación perfecta de parte del Señor, y te bendigo coronándote de esta forma. Qué importante, hermano, qué importante la coronación de una madre. Parece que la madre no desempeña un papel en el hogar, pero desempeña un papel muy importante. El día con que lo coronó su madre. Y si usted lee Proverbios 31, habla bien bonito de la madre que tiene el cuidado de los hijos, de que traigan ropas dobles cuando vienen los días malos de frío. Dice, y no tiene que preocuparse porque sabe que sus hijos están vestidos con ropa doble. Dice, eso quiere decir que tienen un cuidado especial y no se tienen que preocupar porque los ha cuidado correctamente. Entonces, ahora mire, hermanos, hablar de la corona Tará es hablar que nosotros estamos, usted como mamá está sabiendo coronar a sus hijos, y lo está coronando con alegría. Aprende a ser un muchacho alegre, no amargado, no triste, no fracasado, sino un muchacho que siempre, aún en los tiempos de adversidad, está alegre. Hermano, yo estaba escuchando que siempre cuando tenemos que hacer un tema, leemos mucho como pastores.
Y estaba leyendo de que un rey se casó con mujer, pero con mujer valiente. Y hermanos, hallar mujeres valientes no es fácil. La mayoría de mujeres cuando ven los problemas que se echan a correr. Fíjense que yo conocí a una mujer que su marido le dieron un disparo en la cintura para asaltarlo y hermanos quedó inválido. Y al verlo inválido, un mes le aguantó y se escapó y se fue, lo dejó solo. Y si no son mujeres valientes. Entonces, qué importante cuando vemos que hay una corona que está dando formación de carácter y está formando bien a la persona. Y que esa persona, a sus hijos siempre se ven alegres, son sociables, son amables, son alegres, son personas educadas, hermano, porque la formación que recibieron con coronación fue perfecta. Y mire, eso es importante. Usted dirá, yo ando así, cuando mi mamá me dice algo, yo le digo, ay, ¿tú cómo fuiste? Sí, hermano, porque en su ignorancia creen que diciéndole a la mamá, ¿y tú cómo fuiste? Creen que eso la va a aplacar de que no la corrija. No, a los hijos hay que corregirlos. Pude haber sido mala persona en un tiempo, pero desde que conocí a Cristo no tiene nada que reprochar. Y qué importante eso. Pues sí, hermano, desde que uno conoce a Cristo, usted tiene a Cristo y de vez en cuando se pone bien happy. Se pone bien feliz de vez en cuando con sus botellas de alcohol. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Ustedes no dicen amén. Hasta en silencio se ríen. No me alegrese, pero a la vista de todos. Amén. Con la corona que le ha puesto su madre de alegría. Amén. Bueno, ahora mire, Salmo 103:4. Él, el que rescata del hoyo tu vida. Está hablando de que Dios es el que rescató del hoyo nuestra vida. ¿Sabe que en otra versión no dice del hoyo, dice de la tumba? El que rescató de la tumba tu vida. El que te corona. ¿De qué dice? De favores y de misericordias. Entonces miren, hermano, porque hay que ser agradecidos. Y aquí le voy a hacer otra pregunta. Usted tiene un día en especial en que usted diga, este es día de acción de gracias. Por cierto, ¿sabe usted que en Estados Unidos en este mes se celebra el Día de Acción de Gracias? Le llaman Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Todas las iglesias cristianas comen pavo. Y usted dice, ¿por qué comen pavo para darle gracias a Dios? Porque lo celebran por los europeos que entraron a Estados Unidos, hermanos, y no tenían que comer, y había muchos pavos salvajes y de eso comían. Entonces en el Día de Acción de Gracias lo que comen es pavo. Lo hacen como un memorial recordando cómo Dios le dio de comer en medio de su grande necesidad, y entonces agradecen a Dios, un día de acción de gracias. Ahora le pregunto, ¿usted tiene un día en que diga, hoy hago fiesta dándole gracias a Dios por todos sus favores y por todas sus misericordias? Es bonito, ¿verdad? Ahí sí no me opongo, a esa fiesta no me opongo, a Navidad sí me opongo. Y les digo, la Navidad es una fiesta diabólica hasta con brujería. El Halloween es una fiesta satánica, hermanos, en honor a Satanás la fiesta. No ande pintando a sus niños y los lleve a pedir calaverita, porque sí les van a dar calaveritas si usted no tiene cuidado, ¿eh? Entonces, hombre, entonces aquí llegamos al asunto, hermano. Él es el que te corona, pero primero, ¿qué dice? Él es el que rescata. Usted, cuando usted vino a Cristo, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿Estaba usted hundido? ¿No ve que algunos dicen que hasta que toquen, ¿cómo les dice? Fondo. Están hablando como que te sacó del hoyo el Señor. Hermano, a mí el Señor me sacó del hoyo. Y yo hasta le dije, si tú me cambias, yo te voy a servir. Y mire, hermano, 16 años y era un chamaco amargado. 17 años y era un chamaco amargado, deprimido, y que padecía de insomnio, y me emborrachaba. Y cuando el Señor me sacó del hoyo, me puso corona de favores y de misericordias. Ahora sí, ¿qué significa traer una corona de favores y misericordias en la cabeza? Porque el tema es la corona sobre la cabeza. ¿Qué significa traer la corona sobre la cabeza de favores? Esta se llama corona de favores
y misericordias. ¿Para qué se usará esa corona? Ayúdenme, por favor. No es la iglesia, disculpa, no es la iglesia de mudos esta. Si es de mudos le voy a empezar a hacer señas. No sé cómo se hacen, pero voy a ir aprendiendo para predicarlo. ¿Para qué la corona de favores y misericordias? Hasta allá atrás está Gus, le voy a preguntar a Gus. Gus, ¿para qué la corona de favores y misericordias? Si la tienes que traer en la cabeza. Hermano Abelito, ¿para qué es la corona de favores y misericordias? Para hacer favores a los demás. Que no se te olvide qué traes en la cabeza. No se me olvida que Dios me ha dado favores y me hizo misericordia conmigo. Así tengo que hacer yo con los demás. Tengo que ayudar al necesitado. Tengo que hacer misericordia con aquel que está perdido y traerlo a la luz para que pueda conocer lo que es andar en luz y pueda entender cuánto Dios lo ama y de dónde Dios lo está rescatando. Ninguno de ustedes, de los que están aquí, va a creer que usted, no, yo no era tan malo. Si usted no está aquí porque era bueno, hombre. ¿O si era bueno usted? No éramos buenos, hermanos. Estamos aquí porque Dios es bueno. Hizo misericordia con nosotros. Va a decir Miguelito, yo no me porto tan mal. Tampoco eres bueno. Nadie de nosotros somos buenos, ¿verdad que no? Si estamos aquí es porque éramos malos. Entonces, ¿qué nos tiene que poner Dios para que no se nos olvide? No para que se nos olvide. Una corona de favores y misericordia, Señor. Así como aquel andaba, así andaba yo. Yo le voy a hablar de tu palabra, Señor. Yo le voy a decir que tú tienes algo mejor para él. Yo le voy a decir que tú lo amas, Padre, y que tú lo quieres cambiar y quieres dar felicidad como nunca la ha tenido. Y cada vez que vea a un necesitado, me voy a acordar lo que traigo aquí: favores y misericordia. La misericordia es el amor más grande que hay, el amor perfecto de Dios. Yo creo que ya voy a terminar, Luis. Pero miren, qué tremendo. Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona. A ver, ¿quién es rico aquí? Amén. Además el hermano Juan. El hermano Belito también. La hermana Beta, pues es su hija, ¿verdad? ¿Quiénes son ricos aquí? ¿De veras? ¿No me mienten? Aquí dice: las riquezas de los sabios son su corona. ¿Puede usted poner riquezas materiales o riquezas espirituales? Porque al que es sabio le dan muchas cosas sin que las pida. Yo he conocido gente que me ha querido dar dinero. Pastor, déjeme darle dinero. No, de Burger King, ¿verdad? Corona de sabios quiere decir que está aprendiendo a vivir, está aprendiendo a agradecer, está aprendiendo a comportarse, está aprendiendo a ayudar al necesitado, está aprendiendo a servir en la obra de Dios, está aprendiendo a dar al necesitado, está aprendiendo a darle a la obra de Dios, pero a las necesidades de la obra. Entonces quiere decir que está juntando riquezas sobre su cabeza. La corona del sabio. Ahora, ¿cuál sigue? Y esa corona se llama Atará. Proverbios 12:4. Miren, ahí vamos a terminar. Le prometo, hoy no me hiciste así o ya. Todavía no se me cumple entonces. Que te quedes allá. Que me quede allá. No, allá no. Entonces, mire, hermano. Corona, ¿qué dice ahí? La mujer. Es corona de su marido. La mujer sabia. Arriba dice que las riquezas del sabio son su corona.
Y abajo dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Mi hermano. Ya ve que a veces le dicen a uno que la mujer es la corbata de uno, a la que lo está ahorcando a uno de vez en cuando. No, eso no, no es eso. Bueno, su corona, la mujer virtuosa es corona del marido. ¿Cómo podríamos descifrar o entender esto, razonar esto? La mujer virtuosa es corona de su marido. Hola. Mujer. No vaya a pensar usted que usted tiene que estar encima de él y no soltarlo ni a luz ni a sombra. No se refiere a eso. Dice, usted sea un adorno sobre su cabeza, de honra. Y fíjese que a eso se refiere que la mujer virtuosa es corona de su marido, porque la Biblia dice, hermano, mire, y la Biblia da respuesta para todo. Si la mujer dice, no quiere sujetarse a su marido, que se rape la cabeza. En aquel tiempo era una vergüenza que a la mujer se rapara. Hoy se rapa y ni pena le da, hermano. Hay un favor me van a hacer, dice que me rape, dice. No, es una vergüenza según la Biblia que la mujer se rape. Entonces dice, es afrenta para su marido la mujer que no se sujeta, ni en la iglesia ni en su casa. Es una afrenta para su marido, es afrenta a su cabeza, dice la Biblia. Entonces cuando dice que es afrenta a su cabeza, entonces dice, la mujer virtuosa es adorno de gracia a su cabeza, es una corona en su cabeza. Ay, entonces agárrele usted a mi amor, aquí adelante voy a hacer una corona en tu cabeza, pero no de espinas. Sí, porque hermanos, entonces, ay, se me pasó que estaba hablando de corona, pero corona de gracia. La corona de espinas era una corona de sufrimiento. Por eso al Señor se la pusieron. Y al cristiano también se le pone corona de sufrimiento, para que pueda entender cómo es coronado. Y fíjese que el que era un atleta, ya no llegué hasta ahí porque hay varias formas de corona. Hermanos, el que era coronado como atleta le ponían una corona con ramitas y todo, pero una corona que tenía valor delante del emperador o rey de ese entonces, porque era alguien que se había esforzado por ganar la carrera, por ganar los Juegos Olímpicos de ese entonces. Entonces ahora en día el que trae una corona de espinas es porque se esforzó, dio su vida para rescatar a los demás. Pasó por tribulaciones por dar buen testimonio, pasó por aflicciones por testificar del Evangelio. Entonces la mujer que pone una corona, pero no de espinas, sino una corona de joyas en la cabeza del marido, es que es una mujer virtuosa, que honra a su marido y le pone elegancia a su marido.